Jehová vive Dios, vamos buscando en la palabra, vive Dios en Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Santo eres Jehová, vive Dios. Vive Dios. Mateo 25, del 31 al 46. Santo eres Jehová, vive Dios. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Santo eres Jehová, vive Dios. Grande y maravilloso eres Jehová, vive Jesús. Santo, santo eres Jehová, vive Dios. Santo eres Jehová, ¿verdad? Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe quién es de Él y quién no, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra que Él a su derecha iba a poner a unos y a la izquierda a otros. Vive Dios, ¿verdad? Y en esta noche nos preguntamos el tema: ¿queremos estar a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo vivimos? ¿Como ovejas o como cabras? Vive Dios. Santo eres Jehová, vive Jesús. ¿Verdad? Yo le comentaba al pastor en estos días que muchas veces, ¿verdad? Yo quisiera traer una reflexión, ¿verdad? Hay muchas veces que las personas aceptan ciertas cosas, pero quizás por los temas o por lo que se habla, a veces no lo quieren, ¿verdad? No les gusta la palabra, pero yo le decía a él que si fuera por mí, no por lo que Dios quiere, yo les traía de fe, de esperanza, de amor. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he puesto el tema y el Señor no me da ni un versículo de la palabra, nada fluye. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no puedo sacar algo que sea de mí. ¿Por qué? Porque no quiero traer lo que el Señor quizás da. Entonces, pues cuando el Señor pone el tema, pone el versículo, ahí empieza a fluir la palabra, vive Dios, ¿verdad? Y sabiendo que cuando uno está aquí al frente, todo lo que uno predica también, uno tiene, ¿verdad?, que coger la palabra para uno, no simplemente tirarla, ¿verdad?, hacia el frente. Vive Dios. Así que, ¿verdad?, si fuera por mí, uno haría, ¿verdad?, las cosas diferentes, pero no es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiera. Vive Dios. Santo eres Jehová, ¿verdad? Y las características de la oveja: una oveja es obediente, es tranquila, es sumisa,
¿verdad? Su alimento principal es el pasto, son tímidas, dóciles, viven en grupos, se dejan pastorear, están en los terrenos planos, caminan bajo cuidado y dirección, oyen y reconocen la voz del pastor. Una cabra es rebelde, agresiva, orgullosa, comen de todo. Además del pasto, ellas comen muchas cosas y encontré que también comen hasta hiedra venenosa porque son inmunes a ella. Son curiosas, son independientes, andan en los terrenos montañosos y son tercas, vive Dios. Son dos maneras, ¿verdad? Que si las ponemos en nosotros, son dos maneras de vivir. Podemos ser obedientes, sumisos, dóciles, dejarnos ver la pastorear, oír la voz del pastor, reconocerla, o podemos ser rebeldes, agresivas, tercas, independientes. El cristiano que es oveja se sujeta a Dios primeramente, obedece su palabra, confía aún cuando no entendemos del todo, ¿verdad?, lo que el Señor quiere con nosotros, y vivimos con un corazón humilde. Vive Dios. El cristiano, que es lo contrario, ¿verdad?, que es cabra, vive independiente, hace lo que quiere, no, ¿verdad?, se resisten, no se dejan guiar, oyen pero no obedecen, ni siguen la voz del pastor, quieren mucha libertad, vive Dios. Ambas están en el mismo campo, comiendo del mismo pasto, oyendo la misma voz, pero su comportamiento es diferente y eso es, ¿verdad?, lo que distingue a una de la otra. Dios no busca que seamos perfectos, pero sí que seamos obedientes, que confiemos en Él, en su cuidado, en su guianza. Ser oveja no es debilidad, es seguridad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero eso es, ¿verdad?, si somos ovejas. La oveja entiende que el campo donde está, o sea, hablando de la iglesia, es un lugar de formación, de protección, de procesos de pastoreo. Aun cuando es confrontada, no se va. Cuando el pasto que se le da quizás no lo quiera, se queda ahí en obediencia y se deja guiar y se sujeta. Pero las cabras van saltando del campo a la montaña, de la montaña al risco. Y eso, ¿verdad?, puede significar de iglesia en iglesia. Porque ningún lugar para ellos, ¿verdad?, para los que no son ovejas, ningún lugar cumple sus expectativas. Siempre encuentran algo malo, algún error, alguna falla, alguna falta. Siempre tienen una excusa para irse. No se adaptan, no perseveran, no se sujetan, no se dejan pastorear. El orgullo no las deja ver que Dios tiene propósitos y que sabe cuál es el mejor pasto y el mejor lugar. Quieren ser ovejas o dicen ser ovejas, pero terminan siendo cabras. No crecen, no maduran, no se dejan transformar. Si vamos al Salmo 138:6, vive Dios, Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Verdad? Y Dios, que es nuestro pastor, Él es excelso, es sublime, es supremo. Él se acerca a los humildes, pero a los altivos, a los arrogantes, a los orgullosos, Él los mantiene de lejos, vive Dios. Si vamos a Juan 10, vamos a estar leyendo los versículos 3 al 5, el 11 y del 25 al 28. Juan, capítulo 10. Santo eres Jehová, vive Dios. Juan 10, del 3 al 5 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. 25, Jesús le respondió: os los he dicho,
y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una oveja de verdad deja que su pastor las alimente, las guíe, las vigile, que no se pierdan, las protege, las carga cuando están enfermas o débiles. El trabajo del pastor es agotador y peligroso porque debe enfrentarse a lobos y muchas veces las ovejas que no son tan ovejas muchas veces son malagradecidas. Las ovejas de verdad oyen la voz de su pastor, de uno solo, no de muchos. También el pastor debe de cuidar el redil de aquellas ovejas que muerden, que no, ¿verdad?, que no agradecen, que no son obedientes, que no respetan, que quieren hacer lo que quieren. No muerden literalmente, sino que muerden con sus malas actitudes, con sus palabras, ¿verdad?, con sus indirectas o quizás con sus silencios o quizás estas cosas que, ¿verdad?, que hacen. ¿Por qué? Porque no le agrada el pastor, vive Dios. Y mayormente hablando del pastor celestial, porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos a ese pastor allá en el cielo, vive Dios, que es quien nos quiere guiar y nos quiere, ¿verdad?, llevar por un buen camino. En vez de orar por el pastor, ¿verdad?, muchas veces hablamos mal o criticamos, pedimos oración como ovejas, ¿verdad?, o cuidado, comprensión, pero no, ¿verdad?, no cuidamos del pastor siendo obedientes, respetuosos, reverentes, y tampoco lo comprendemos. No nos gusta la corrección, ni en privado ni en público, ¿verdad? Es como que exigimos, pero nosotros, ¿verdad?, no hacemos, vive Dios. Queremos todos los beneficios, pasto fresco, agua, cuidado, vigilancia, pero no tenemos compromiso, no queremos llevar la cruz. Queremos todo fácil y hacer todo, ¿verdad?, lo que nosotros querramos. Todo nos ofende, todo nos lastima, como si fuéramos de papel o de cristal. Y nos salimos del redil porque no queremos oír ni escuchar la voz del pastor. Primera de Pedro 5:8. Vive Dios. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una oveja que se aleja es presa fácil del lobo, o sea, del enemigo. Un lobo no ataca a un rebaño unido. Él busca a la oveja que está sola, que está herida, que está enferma, que se convierte en una oveja terca, orgullosa, rebelde. Mantengámonos en el redil, mantengámonos, ¿verdad?, en el rebaño, dejémonos guiar, corregir, proteger. Y si en algún momento, ¿verdad?, estamos mordiendo, es que necesitamos volver al redil. ¿Para qué? Para ser sanadas, vive Dios. Porque si el lobo, ¿verdad?, nos atrapa, el pastor no va a poder hacer nada, vive Dios. Pero tampoco, ¿verdad?, nos podemos unir al lobo. No sea, ¿verdad?, que nos convirtamos en alguno de ellos, porque entonces vamos a ser una oveja vestida de lobo, vive Dios, una oveja que aprende las actitudes del lobo, que sigue siendo oveja a vista de otros, pero está disfrazada, vive Dios. Mateo 7:15, vive Dios. Santo eres Jehová. Mateo 7:15. Santo eres Jehová, vive Dios. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Verdad? Ahí nos enseña de aquellos que, ¿verdad?, hablan esos profetas falsamente, pero poniéndolo como la oveja, una oveja, ¿verdad?, que está aparentando ser inofensiva, pero es falsa, engañosa, peligrosa, se disfraza de piedad, se oculta tras el disfraz. Pero como se unió el lobo, andan comiendo carne y no pasto. Andan viendo todo, escuchando todo, socializando con cualquiera y siendo territoriales. Y hasta carroñeras.
Hablando del lobo, es un animal apto para capturar, matar y comer, como lo es el enemigo, que ahora mismo leímos, ¿verdad? Que viene a matar, a hurtar y a destruir, vive Dios. Que eso está en Juan 10, del 10 al 11. Santo eres Jehová. Que dice que Él vino a hurtar, matar y destruir, pero el Señor, ¿verdad? Nuestro pastor ha venido a darnos vida, ¿verdad? Ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Vive Dios, porque dice después que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. No es el enemigo. Vive Dios, ¿por qué? Porque Él anda como un león, no es un león, Él anda como león o como un lobo. Vive Dios queriendo hurtar, matar y destruir. Solo debemos ser buenas ovejas, ovejas verdaderas, para así poder seguir al buen pastor. Porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero aquel, el asalariado, que solo le importa el dinero, lo fácil, vive Dios, dice ahí, que no es el pastor. Y dice que de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vive Dios. El asalariado, el que no, ¿verdad?, es un verdadero pastor, no le importa que el lobo arrebate las ovejas. Un pastor asalariado es alguien sin compromiso, sin amor. Vive Dios, que le tiene miedo a todo, porque dice ahí que ve el lobo, deja la oveja y huye. ¿Por qué? Porque no le interesan esas ovejas. Vive Dios. Un pastor que huye porque solo le importa otra cosa. Vive Dios. El buen pastor ayuda, fortalece a la oveja débil, trata de curar a la que está, ¿verdad?, enferma, hace hasta lo imposible por buscar la descarriada, la que está perdida. ¿Por qué trata o intenta o hace hasta lo imposible? Porque hay muchas veces, ¿verdad?, que hay ovejas tercas que no se dejan ayudar, que no se dejan curar, que no quieren que las busquen, que no quieren esa ayuda. Vive Dios, se dejan llevar por el lobo, son presas fácil, no quieren ser pastoreadas. Y así mismo, como el Señor, ¿verdad? Así mismo, como el Señor le pide cuenta a los pastores, también va a pedirle cuenta a las ovejas. Hay ovejas que quieren comer cualquier pasto, escuchan cualquier otro pastor. Les gusta tomar agua sucia y comienzan ¿a qué? A engordar. ¿Pero a engordar de qué? De orgullo, de rebeldía, de terquedad. Y comienzan hasta a cornear y a morder. Dejémonos apacentar, ya sea por el pastor celestial o por el terrenal, para que así podamos ser bien alimentadas, protegidas, guiadas y que nadie nos engañe. No permitamos que el ladrón nos hurte, nos mate, nos destruya. Sigamos al buen pastor que nos dará vida y vida en abundancia. Vive Dios. Santo eres Jehová. ¿Verdad? Y si vamos al principio, donde en el Mateo 25, del 34 al 36, vive Dios. Santo eres Jehová. Mateo 25, 34 al 36, que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí dice, ¿verdad?, que tuve hambre, que tuve sed, que fui forastero. Vive Dios. Y ahí el Señor, ¿verdad?, les deja saber por qué, ¿verdad?, van a entrar con Él al reino, ¿verdad?, como por decir al reino de los cielos, ¿verdad?, por qué van a estar con Él. Y es porque hicieron esto no solamente al Señor o para el Señor, sino que lo hicieron con otros, como dice la palabra, más pequeños. Vive Dios. Esto es en obediencia, en ayuda, en amor para con los demás. Quizás no podemos hacer todo, ¿verdad?, lo que dice ahí en la palabra, pero, ¿verdad?, con que hagamos algo, si alguien necesita quizás alimentos, si alguien necesita ropa, si alguien necesita una palabra de parte del Señor, hagámoslo. ¿Por qué? Porque de esa forma, ¿verdad?, somos ovejas, porque hacemos las cosas, ¿verdad?, para el Señor y ayudamos a otros. Como iglesia sigamos siendo hormigas, como iglesia sigamos siendo ovejas,
sigamos siendo lámparas encendidas, sigamos siendo árboles fructíferos, sigamos siendo eso que el Señor quiere que seamos, sigamos siendo eso que agrada al Señor. Vive Dios. Hasta aquí mis palabras, vive Dios, que el Señor les continúe bendiciendo. Vive Dios, gracias Señor, vive Dios.